empezamos. La idea de oír la palabra de Dios no es para llenar nuestra mente de conocimiento. El Señor Jesús siempre decía: el que me oye mis palabras, hace mis palabras, guarda mis palabras, las pone en ejecución. Si desde esta noche digo, a partir de hoy, sé que estoy metido en ¿qué? ¿En medio de qué? De una guerra. Y que decimos en Colombia, los soldados que están en la misma compañía, se dicen lanzas. Lanza. Cuidado con tal cosa, lanza. Ese es un vocablo que utilizaron. Mi lanza, ¿cierto? Lanceros. Si desde hoy he entendido que mi lanza no puede estar solo, así caiga, yo voy a defenderle. Es mi otro líder de la asamblea, es mi otro soldado que el Señor ha puesto para cuidarme y para poner a cuidar la asamblea. Desde hoy te cuidaré, hermano. En lugar de ¿qué? ¿Coger qué? La daga que se llama ¿qué? Misericordia y matarle. No, a partir de hoy voy a hacer eso. Entonces, hermanos, hay 11 espadas en algún lugar de este lugar. Hombres y mujeres, ya, busquen las espadas. Ya. A ver cuántas hay. ¿Qué pasó? Yo no sé, cuenten a ver cuántas se encontraron. Por favor, ¿cuántas se encontraron? Cuéntenlas. A ver, levántala. Cuenten cuántas hay. Sí, falta una. Falta una. ¿Ya son 11? ¿11? ¿No? Listo, las 11. Muy bien. Gracias, hermanos. Tú sabes usar la espada, acuérdate. Pero nomás la de la lengua, esa. Muchas orejas. Nomás la de la lengua, mi hermano, no. ¿Saben qué, hermanos? Yo esperaba que los varones se hubiesen levantado a luchar y no dejar a sus mujeres que lo hicieran. Hermanos, perdónenme, pero la palabra del Señor dice: los varones son los que ponen el pecho. Ahí está. Aquí llaman de pecho. Oye, Julio, el billete. ¿Saben qué, hermanos? Ya te tocaba, brother. Sí, está bien, hermano. La pueden llevar de recuerdo si quieren. Esa es la idea. Que no olviden que estamos en una guerra, hermano. No olviden que estamos en una guerra. Y es urgente. ¿Saben qué, hermanos? ¿Por qué se pararon tantas mujeres? Está bien, pero ¿saben qué es lo que pasa, hermanos? ¿Por qué el liderazgo lo están tomando en las iglesias hoy las mujeres? ¿Por qué están tomando el liderazgo ahora las mujeres en las iglesias? Porque el hombre no está haciendo su tarea. Hermanos, qué cosa de delicada. ¿Y saben cuál es el problema cuando eso sucede? Hay mujeres muy sabias, pero recuerdan. Ay, pero es que si les digo eso para la conferencia de parejas perdemos cosas, ¿no?
pecado de Eva? Ir con la espada. Hermano, miren el problema cuando la mujer tiene liderazgo. La mujer es terriblemente emocional. Terriblemente emocional. Estoy seguro. Dios, conociendo a la mujer, no le permitió, a raíz de, sabía el pecado, que iría a tomar la cabeza. Y miraremos, hermanos, si hay mucho problema allá en la reunión de parejas, si en su casa la cabeza es su esposa. Vamos a mirar, hermanos, lo delicado que es cuando hemos cambiado, ¿qué? El modelo, el faro donde hemos y donde debemos poner los ojos. Hermanas, las animo y sigan así, pero sujétense a sus maridos, sencillamente, conforme vamos a ver en su momento las características de una mujer de Dios. Hermanos, ya en el cristianismo, los ancianos o los presbíteros tienen el nombre de obispos, por eso leímos en 1 Timoteo 3, el que anhela obispado, no avispado, no es que sea avispa. En Colombia decimos avispa a alguien que es ¿pilas? Ah, bueno. Okay. Es la misma palabra traducida de episcopo, que significa vigilante. Estos son los que estaban al frente de las iglesias. Vigilantes. No son generales. ¿Son qué? Vigilantes. Qué nombre tan precioso que le da la palabra del Señor a un anciano, a un presbítero, a un obispo, a un pastor de esta naturaleza. Vigilante. Y ahora vamos a Hechos capítulo 11, versículo 30. 11:30. Acordémonos que está en la iglesia de Antioquía y determinaron de que había que enviar una ofrenda y lo enviaron a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Entonces, como mínimo, ¿cuántos ancianos habían? Como mínimo más de uno. Ancianos, episcopos, presbíteros, ¿o qué? Vigilantes, más de uno. En el capítulo 14, versículos 22 y 23, ya estamos hablando, hermanos, de la conformación de las iglesias bíblicas. Entonces vemos de que ya hay más de uno al frente de las iglesias. En Hechos 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que tengamos muchos problemas. Y el 23, ¿y qué hicieron? ¿Qué dice Israel? ¿Qué dice Edgar? Y constituyeron pastor en cada ciudad. Eso dice aquí en mi Biblia. ¿Será que se equivocó mi Biblia? ¿Qué dice Edgar? El 23, pero... Sí, 23, 24. Y escribir por el conducto de ellos... perdón, el 24, hermano, el 23, perdónenme. Ok, dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Gracias, hermano. Y constituyeron como mínimo más de uno. Una iglesia bíblica sana debe tener más de un vigilante, más de un anciano, más de un obispo, más de un
pastor. Hermano, ¿y qué pasa? Uy, hermano, eso no lo hemos aprendido aquí. Les dije al comienzo que nos íbamos a chocar leyendo escrituras. Vamos a mirar luego el trabajo del pastor, ¿cierto? Pero por ahora, centrémonos en que una asamblea bíblica debe tener un liderazgo ¿de qué tipo? Plural. Plural. El capítulo 16, perdón, el capítulo 15, el versículo 2. ¿Quién quiere leerlo? Una hermana que quiera ser pastora. Entonces ya ninguna levantó la mano. No, hermano, una hermana que quiera leer, una hermana que quiera leer. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Hechos. Estamos en el libro de Hechos, hermana. Él me dio Juan. Muchacho. Hermana, eso le pasa por no leer la escritura y creerle lo que le dice el otro. Lea usted misma, porque aún su marido le puede estar diciendo cosas que no son. Como Pablo y Bernabé, es Hechos 15:2. Sí, hermana. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Gracias, hermana. Para que fueran a tratar esa cuestión con el pastor de la iglesia. ¿Con quién? Con los ancianos, los pastores, los vigilantes de esa iglesia. Eran más de uno. Eran más de uno. El capítulo 4, perdóneme, el versículo 4, ¿qué dice? Y llegados a Jerusalén fueron a recibirlos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Gracias. Miremos, hermanos, ya llegaron a Jerusalén. ¿Y qué era Jerusalén? ¿Qué era Jerusalén? ¿El centro de qué en ese momento? De la iglesia, del cristianismo, llamémoslo así. No es la palabra adecuada, pero llamémoslo así, ¿cierto? Tenían varios, más de uno. Tenían más de uno, ¿cierto? El versículo 6, ¿qué dice? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Muy bien, entonces habían ancianos, más de uno. El versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Gracias, hermana. Capítulo 16, versículo 4. Por este lado, por allá atrás, alguien que quiera leer, que se me están durmiendo. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que les guardasen. Para que las guardasen. Les entregaban todo a los vigilantes, a los ancianos, a los pastores, a los episcopos, a los obispos, como quiera. Como mínimo, ¿habían cuántos? Había más de uno. Había más de uno. Vamos más adelante a ver qué es lo que pasa, porque el hermano Milton solo es aquí. Ahora sí, hermano Milton, aquí te agarré, aquí te agarré. Hechos capítulo 20. ¿Quién lo encontró? Lo lea para nosotros, por favor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Iba Pablo para algún lado y dijo, no tengo tiempo de ir a Éfeso, entonces, oiga, vaya, díganle a los ancianos, a los pastores de Éfeso que vengan, que quiero hablar con ellos. ¿Cierto? Eso es lo que está contando ahí. Y el 21:18, ¿qué les dijo? Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Todos los ancianos. Hermanos, no dejen su asamblea en manos de un solo hombre. No dejen la iglesia de árbol en un solo hombre. Háganle caso a la Biblia. Sí, vamos a ver que hay un pastor y debemos tener pastores. Pero hermanos, no dejemos la iglesia
en cabeza de un hombre. ¿Por qué? Peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué más? Because they get burned out. No es bíblico. Porque they get burned out. Se cansa. Se queman, se cansan. Porque no puede funcionar. Hermanos, sencillamente porque son hombres. Porque son hombres. ¿Y cómo está el corazón del hombre? Inclinado de continuo solamente al mal. Por eso siempre habían dos, para que si uno hizo algo, el otro que le dijera: oiga, vemos la importancia y la sabiduría de Dios para colocar su modelo bíblico en las iglesias. El 21, el 1 Timoteo 5, 17. Vamos allá. Es una iglesia ya formada y hay problemas y da las instrucciones de cómo deben ser. ¿Qué dice Pablo ahí en 1 Timoteo 5, 17? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ya estamos metiéndonos un poquito más en el trabajo de los ancianos. Pero como mínimo estamos empezando a ver que hay ¿qué? Más de uno en esa iglesia. A los ancianos que gobiernan bien. Y a los que no, échenle candela y sáquenlos. ¿Sí? ¿Ahí dice? No, creo que no, ¿cierto? En mi Biblia no dice así, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa cuando alguien enseña mal. Vamos a ver. Pero como mínimo estamos viendo de que hay más de uno. En Tito, hay dos hojitas adelante. En el capítulo 1, versículo 5. Mire el problema que había allá en la isla de Creta. Había una iglesia, decimos en Colombia, era un despelote. ¿Utilizan esa palabra aquí? No. Un desbarajuste. ¿Y cuál era el resultado? ¿Qué dice allí? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Gracias, hermano. ¿Cuál era el problema? Lo había establecido, No había liderazgo plural, como mínimo no había liderazgo plural. Como mínimo no había liderazgo, y si lo hubiese, no era plural. No creo que hubiese liderazgo, porque la instrucción del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, era que Tito estableciese ancianos. ¿En dónde? En la ciudad. No el que puede ser de 2 o 3 iglesias, es en cada asamblea. En cada asamblea. Y Primera de Pedro, en el capítulo 5, como unas 10 hojitas más adelante, el capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ruego al pastor ¿sí? Ruego a los pastores, es la misma palabra allí. Ruego a los pastores que están ¿dónde? Dentro de la iglesia. Varios dentro de la iglesia, no uno solo. No uno solo. Bueno, perdona que ahora que menciona pastores, es bastante bueno notar algo, y es que la escritura menciona tres palabras para referirse a ese trabajo de liderazgo dentro de la iglesia. Uno es el obispo, el otro es el de anciano, que ya mencionaron, y el otro es pastores. La palabra para pastores es oimón, pero si analizamos, los tres están enfocados a lo mismo. Veo que el hermano leyó la conferencia. Está bien, gracias, hermano. Eso está muy bien. Adelante vamos a ver el porqué de esas palabras. Adelante va a estar explicadito. Dice que no sabía. Muy bien, ¿no? Vamos adelante
mirando cada palabra, en qué momento la decía. Recuerdan que en Hechos capítulo 20 Pablo hace llamar, dice, hizo llamar ¿a quién? A los ancianos, y le dice, ustedes ancianos que están puestos por obispos. Utilizó otra palabra, así está en el idioma original en griego. Entonces significa, siendo la misma función, pero con una visión completamente diferente. Vimos una de esas palabras como presbítero, ¿qué es lo que significa? Ay, veo que están muy concentrados. Vigilante. Vigilante, muy bien, amado hermano, vigilante. Ruego a los vigilantes de la asamblea de Ashburn que por favor estén pendientes. Ahora, aquí se utiliza indistintamente obispo o pastor, ¿qué significa? Ahí está muy claro en la primera hojita. Mire lo que significa la palabra obispo o pastor. Significa sobreveedor, curador, guardián y superintendente. Como mínimo 4 expresiones con la misma palabra significan dependiendo de la función que esté realizando en su momento. Ahora, los vocablos anciano y obispo se utilizan en Tito 1, pero también se hace distinción con algo muy diferente en la palabra diáconos. Filipenses capítulo 1, versículo 1. No vamos, espero que ustedes la puedan leer, hermanos, para poder avanzar. Pero por muy buen diácono que sea, hermanos, si usted no tiene el llamado del Señor al pastorado, no puede ser. Puede ser un hermoso vigilante que tiene otro trabajo, pero es diferente el diácono ¿de quién? Del pastor, del obispo, del vigilante, del sobreveedor. Vamos aquí a meternos rápido. ¿Cuáles son los deberes pastorales de los ancianos, de los obispos, de los pastores? 1 Timoteo 5:17. Ya sé que esto es engorroso, cansón, y después de una nevada, y después de... yo sé, hermanos, que es... Aquí no tienen ese problema, pero en Bogotá no tenemos una nevada de 3 horas para ir por 30 kilómetros a la asamblea por causa del tráfico. Entonces, pueden imaginar esa nevada, ¿no? Es de puro trancón de vehículos. 1 Timoteo 5:17. Los deberes pastorales aquí se encuentran. Primero, ¿qué es? Que gobiernen bien, ¿cierto? Y también lo encontramos en 1 Pedro capítulo 5:1 y el 2 y el 3. Ahora, con ese título que ustedes tienen ahí lo pueden desarrollar posteriormente. Pero ya cuando estaban los apóstoles en la iglesia, no se nota mucha claridad en las funciones, a los nombres que se les da a estos responsables de las comunidades cristianas. Por eso se usa de una o de otra forma la palabra episcopo o presbítero, más o menos, ¿no? Para que podamos mirar qué es. En Hechos capítulo 2 y 2:1 y 17, y Tito habla como una comunidad específica que debe estar dentro de esa comunidad específica, deben estar también los hermanos. Pueden ser desempeñadas las funciones de ese episcopo, de ese presbítero, de ese anciano, de ese sobreveedor, de ese vigilante, por una o varias personas. En Filipenses, en el capítulo 1, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, es decir, a toda la iglesia en Cristo Jesús que está en la ciudad de Filipos. ¿Con quién? Con los obispos, con los sobreveedores y con los diáconos. Ya empieza a mostrarse que hay un grupo definido aquí. Más adelante, un poco después del último escrito apostólico, ¿cuál fue el último escrito que se escribió por los apóstoles? Muy bien, muy bien.
¿Quién fue el que escribió las últimas cosas? ¿Cuál Juan? El apóstol. El apóstol Juan, porque hay varios Juanes, ¿cierto? Hay varios Juanes, ¿cierto? Pero este apóstol, escribiendo en lo último, más o menos por el año 100. Hermano, no me vayan a sacar corriendo si fueron 3 años más o 10 años menos. No se preocupen. Más o menos, hermanos. Es para poder avanzar, ¿cierto? Allí empezó a verse la primera iglesia realmente. Empezó a tener como un sentido. Era todo tan nuevo. Era todo tan nuevo. Y voy a colocar un ejemplo clarito aquí en Estados Unidos. Hubo un anterior presidente a este que hizo una cantidad de cosas que fuertes, rápidas y para unos buenas, para otros malas. Hoy han pasado ¿cuánto tiempo? 1 año o 4 años desde que empezó. Miremos, ¿alteró cosas el anterior presidente? Sí. Hermano, alteró, y eso era nuevo. Y sigue estudiándose la historia. Y en 10 años, o en 15 años, el Señor no ha venido antes, vamos a ver las consecuencias de eso. Pero ahorita no se ven en su totalidad. Eso sucedió más o menos con la iglesia. El Señor asciende, escoge a unos y le dice, bueno, váyanse a trabajar, ustedes van al frente, y empieza a trabajar. Y Él cumplió algo que le había dicho a uno de ellos. No se preocupe, vaya y trabaje, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica Romana dice que fue sobre Pedro y se agarran de ahí, ¿cierto? Pero la palabra que está allí está hablando de Petra, de roca, de una cosa grande, y estaba hablando del Señor. Y la otra es sobre una piedrecita, yo te digo que tú eres Petros, ¿eres una qué? Una piedrecita, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Pasan años, el Señor asciende y luego viene el Espíritu Santo y empieza a hacer la obra, y ya han pasado más o menos 60, 70 años. Imaginémonos por un instante. Tal vez yo sea uno de los más viejitos aquí, me acerque Celaya, ¿cierto? Hermano, muchas cosas han cambiado desde que yo tenía uso de razón al día de hoy. No habían tabletas, no habían computadores, montábamos a caballo en mi pueblo, ¿cierto? O en bus, o en burro, ¿cierto? Hoy hay aviones, hermanos, rápidamente cambiaron las cosas, pero hoy tengo muchos años y pareciera que no han pasado por lo tan rápido. Es más o menos lo que está sucediendo aquí. Una cantidad de cosas nuevas. Imagínense que habían ancianos de Israel, había el sacerdote, sus sumos sacerdotes, los sacerdotes, ¿cierto? Eso era una casta impresionante. Viene y hay un desbarajuste, un cambio total, y empiezan cosas nuevas. Hay algo que tiene el ser humano, es que no le gustan los cambios. Y yo les ruego a los líderes de esta iglesia, no tengan miedo a realizar los cambios necesarios, cuando son necesarios bíblicamente que vemos. Yo les puedo confesar, hermanos, que durante muchos años fui enseñado y me guiaba por lo que nuestros mentores bíblicos nos enseñaron. Era esto: es que aquí se debe llegar con corbata, es que aquí se debe llegar a la hora. En algunas asambleas de la noche las mujeres sentaban a la derecha, los hombres a la izquierda. Y sí, muy santicos llegábamos a tomar la cena del Señor o a la reunión. Hay de que alguien llegara con tenis. Ay, hermano, fuera de aquí, ¿cierto? Una cantidad de cosas que creíamos, normas, hasta que se me dio por ponerme a estudiar las Escrituras por la gracia del Señor, que alguien me dijo, mire, Víctor. Yo decía, no,
eso no es como nuestras asambleas, no hay nadie, somos los únicos. De hecho, este gordo sinvergüenza que está aquí me causó muchos problemas, porque a él le enseñamos exactamente eso. Cuando yo vi las escrituras, casi me echa agua caliente, casi me echa agua caliente. Y hermanos, eso fue un problema delicadísimo hermanos. Y yo dije, esto es lo que el Señor ha mostrado. Y se empezó a ver una respiración impresionante en la asamblea. Ya no era la presión de que, imagínense, era a las 7, llegaron a las 7:05, hermano. Imagínense, qué santidad llegaron a las 7:05, hermano. No, qué santidad, imagínense. Hermanos, les animo, no tengan miedo de que si el Señor les muestra algo en las Escrituras, tomen las decisiones para honrar a su Señor. Porque acordémonos que estamos en una guerra y hay muchos heridos por causa de las mismas. Imaginémonos por un instante, llega el herido con el hígado en la mano y el portero le dice, llene este papel. Y ahora siéntese que espere, tome el turno y espere. Hermano, no tengo tiempo. Pide una cita con mi secretaria para la reunión. Ay, hermano. Pero ese es el protocolo y así se enseñaron en las iglesias aquí, o en muchas iglesias. Ese que viene herido, ¿qué necesita? Cirugía, atención inmediata. Ese no necesita cita. Ah, es que aquí debe ser así, aquí, pues pueda que sea así, pero es que necesita urgencia, urgentemente la atención. No le tengamos miedo a eso, hermano, no le tengamos miedo a eso. Entonces, por allá Ignacio de Antioquía, por allá, en los 100 años, por ahí cuando empezaron los problemas de la iglesia, ya alguien tomó, era 2, lo trajeron. Oiga, es que estamos tan ocupados, ¿por qué no se encarga de 2 o 3 asambleas? Y así se empezó a formar que uno era el pastor, o el obispo, o el vigilante de varias asambleas a la vez. La Biblia no dice que es así. Hagamos algo fuera de lo que dice aquí, ¿y cuáles van a ser las consecuencias? El error craso. Adelante. Pasó el tiempo y más o menos sobre el siglo XV, 13, 14, 15, empezó ya no solo, como decía el hermano Edgar, para estar encima de las almas y manipularlas, sino se volvieron dueños de cantidad de bienes. Y entonces alguien venía y le decía al obispo o al sacerdote, si era pobre pues tenía que venir al sacerdote, y él le decía, ay padre, mire, perdóneme, pero es que pequé. Bueno, mijo, ¿qué hay que hacer? Bueno, esto te vale 10 florines para poder hablar con Dios a ver si te perdona. ¿Y qué venía y decía? Padre, bueno, ahí están los 10 florines. Muy bien. Ya, hijo, Dios te perdonó. No hubo ningún problema, ¿cierto? Y así se la pasaban. A lo último, y ese lo hacía el más pobre, el sacerdote o el monje por allá, muy pobre. Otros honestos, pero otros ya eran con la clase más alta. Y entonces venía y le decía, señor arzobispo, obispo, resulta que yo le fui infiel a mi esposa. No, hijo, eso no tiene perdón de Dios. No, ¿cómo que no? Te vas para el infierno. No, señor, hable con Dios. ¿Y qué iba? Déjeme, hablo con Dios y dice, pero eso te cuesta 500 florines. ¿Y qué hacía la persona del desespero espiritual que decía? 500 florines. Muy bien, estás perdonado. A los 8 días venía y decía, padre, perdóneme, pero es que ahora hice esto, y me dice,
Eso sí no tiene perdón de Dios. ¿Qué hacemos? Déjenme hablar con Dios. Eso te vale 1000 florines. ¿Y qué pasó? Listo. Siguieron así hasta que... Es que no tengo más plata. No importa. Tú tienes la finca de tal lugar. Tú tienes un pedazo de tierra en tal lugar. Dáselo a Dios. ¿Y qué pasó? Así expropiaron a mucha gente de sus cosas materiales. La iglesia tradicional que nosotros conocemos. Así es de que hoy algo sucedió, hermanos. Hoy algo sucedió. Hubo un daño en la casa de Milton y estamos tratando de arreglar y llegó un hermano a ayudarnos. Entonces dijo, hermano, no se puede, arregló otra cosa y el hermano le dijo, bueno, ¿y qué le debo? Dijo, no, hermano, no me debe nada, sencillamente hágame un descuento el diezmo. Y fue verdad, hermanos, es algo jocoso, pero fue verdad, ¿cierto? Pero es la maravilla, hermanos, ver, y me vino a la mente, dije, eso voy a utilizarlo esta noche en la conferencia, ¿cierto? Hermanos, porque muchos pastores hoy se están enriqueciendo a costa de la iglesia, están esquilmando a la iglesia, y la iglesia honestamente da. Ese será otro tema, hermano, no quiero meterme en eso para que no me deporte mañana, ¿no? Lo cierto es que hasta aquí esos hombres se volvieron amos y señores espirituales y terminaron incluso siendo reyes o quitando a los reyes para ellos manejar y meterse en la política. Aquí no me quiero meter en la política, pero yo no concibo un hombre de Dios que esté al frente de una asamblea metido en la política, descuidando lo que el Señor le dio a cuidar. Y ustedes saben lo que allá por dentro, no sé, hermanos, aquí cada uno, menos mal de que no soy de aquí, hermanos, y puedo decirlo con franqueza, pero en mi país ya se está notando eso. Muchas iglesias, hombres que, escuché de alguno que decía, voten, hágale, yo le pongo tantos, 20,000 votos, como si la iglesia fueran cosas que los pastores pueden manejar, como si fueran pedazos de cosas para utilizarlas cuando les conviene. Hermanos, mucho cuidado, eso no es sano delante del Señor. ¿Cómo debe ser una asamblea? Una verdadera asamblea, según el modelo bíblico, debe tener 3 cosas básicas. Debe venir de tener una unidad divina. Todos los hermanos, los líderes, los pastores deben estar unidos bajo la dirección del bendito Dios. 1. 2. Debe tener hombres capacitados por el Espíritu Santo como vigilantes, como sobreveedores, y estos son puestos por el Señor para que vayan como guías adelante. ¿Para que vayan como qué? Guías. Únicamente como guías. No como generales. ¿Entendemos esa palabra? ¿Qué es una guía? Es que, hermano, aquí veo una guía. Quiero llegar allá. Hay rojo. ¿Cómo hay una línea azul? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debo hacer? Sencillamente seguir. Así debe ser un hombre de Dios al frente de una iglesia. Hermana, hermano, miren lo que usted es para los que vienen detrás. ¡Qué responsabilidad tan grande! Los demás están ¿qué? Viendo el paso que nosotros estamos dando. Aprovecho un comercial aquí. Hermanas, no les conozco, pero lo que sí les quiero decir es, si su marido tiene un liderazgo en la iglesia, no le dañe,
el llamado del Señor a ese liderazgo por su dureza o por su torpeza. Terriblemente delicado. Cuando lleguemos a mirar cómo es un hogar de una pareja, vamos a mirarlo. Y tercero, debe tener hermanos preparados por el Espíritu Santo con dones y habilidades para que se pueda administrar la palabra a la asamblea. Hay esas tres cosas, hermanos, que debe tener una iglesia sana: hombres y mujeres que puedan enseñar a otras, que puedan estar con otras. Hermanas, ustedes también pueden tener el don de la enseñanza, pero Pablo dice, el Espíritu Santo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. ¿En dónde? Allá en la iglesia, públicamente. Pero hay hermanas, hay jovencitas, hay hermanas que necesitan enseñanza, que no puedo ir yo como varón solo. Hermana, usted sí puede ir y visitarle y enseñarle. Entonces, y tiene el don de la enseñanza, hágalo, hágalo. Y aquí quiero rápidamente decir algo. El hecho de que usted tenga la habilidad de la enseñanza, no sé si aquí habrán maestras o maestros en las escuelas, no sé, pero o en una universidad, hombres o mujeres, pero eso no les capacita para enseñar la palabra del Señor. Ese don de la enseñanza espiritual es un don especial como cualquiera de los otros dones. Nosotros tenemos varios casos en nuestra asamblea. Un hermano, se paraba y se dormía la gente. Se dormía la gente. Y bueno, hermano, mire, se puso furioso porque se le dijo. Y había otro muchacho más joven, un ingeniero de sistemas, y podía desarrollar y decir la matemática cuántica y todo, pero nadie le entendía cuando hablaba del Señor. Y su mamá era una de las que nos decía: ¿por qué no ponen a mi hijo a enseñar? Le amamos, hermano, venga para acá, venga. Pero hermano, no enseña más en la asamblea, porque no tiene el don. Así usted, el don espiritual, así se ha especializado allá en Harvard, hermanos, en pedagogía. La pedagogía humana no tiene nada que ver con los dones del Espíritu Santo, dados por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar, hermanos, rápidamente. No, hermanos, nos tocó parar ahí 2 horas. Por amor a ustedes, si no me dejan avanzar, ese es su problema. Ese es su problema. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, ¿verdad? Por causa del trabajo de cada uno, hermanos. Y pedir la guía de nuestro amado Señor, hermanos. Y darle gracias por todo lo que Él nos haya permitido esta noche. Damos gracias a Dios por ser bueno con nosotros, Padre Santo, y haber aprendido de esta asamblea, Padre Santo, y que todo lo ponamos en práctica en nuestra vida, Padre Santo, porque somos a veces del hogar, somos líderes en la iglesia, Padre Santo, en tu iglesia, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por habernos permitido asistir ahora, Padre Santo, y te rogamos, Padre Santo, para el día de mañana y el día sábado, Padre Santo, estar en tu iglesia, Padre Santo. Todo esto te lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches y